Bienvenidos sean todos ustedes a esta casa de oración. Esta es su casa de oración, el Shaddai, a la iglesia donde Dios te ha plantado, y a todos aquellos que nos ven más allá de las fronteras y en cualquier parte del mundo a través de la red internet. Seas bienvenido este día maravilloso, este día glorioso, a ti que te encuentras en el seno mismo de tu familia, a ti que te encuentras gozando de la relación de tu familia. Hoy hablará el Señor poderosamente a tu vida. Solamente te pido que pongas tus sentidos receptivos, tu corazón dispuesto y tu mente dispuesta para recibir lo que aquí te va a dar el Señor. Toda esta semana estuvimos aprendiendo lo que significa esta semana para ti y para mí. Voy a volver a repetir, ¿sí? En forma breve y sintetizando para que se entienda y comprenda lo que ha transcurrido y lo que ha significado para ti, para mí, para el mundo entero esta semana. Domingo pasado, entrada triunfal de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, pero eso no es lo importante, porque es historia. Lo importante es que Jesús entre a tu vida. Martes, lunes de autoridad, el Señor, todos reconocían la autoridad que tenía Jesucristo, tan solo como hablaba, con sus hechos respaldaba sus palabras. Pero también es historia. Él quiere que la autoridad que Él tenía, y principalmente la autoridad que nace de una moral sana, de una conciencia limpia y de responsabilidades y funciones cumplidas al pie de la letra, de ahí nazca tu responsabilidad y tu autoridad como padre y como madre y como hijo. Martes de controversia, también nos hizo saber el Señor que así como a Él le criticaban, murmuraban y le contradecían muchas cosas, cuando tú te conviertes al cristianismo o cuando vienes a los pies de Jesucristo, toda una generación, toda un abolengo, toda una tradición, todo un ritualismo, todo un legalismo que nos han heredado nuestros padres se contrapone y nos critican, murmuran de nosotros, pero eso no tiene que hacer mella en ti, porque el mismo Jesucristo dice: si conmigo han hecho leña con el árbol verde, ¿qué no harán de vosotros? Vas a ser criticado, vas a ser murmurado, incluso vas a ser marginado por tu propia familia, porque es controversial cuando tú y yo seguimos al Mesías, cuando tú y yo seguimos las pisadas de Jesucristo y nos apartamos de muchas cosas que significan idolatría, que significan otro tipo de costumbres paganas que no le agradan a Dios. Miércoles de retiro, porque es esencial. El Señor, cuando tenía problemas, el mismo Señor Jesucristo, cuando tenía problemas graves, pero no a consecuencia de Él, sino de la misión y del propósito para el cual se le había encomendado por parte del Padre, tenía que cumplirlo al pie de la letra, porque Él mismo dijo: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino lo que veo hacer al Padre, y lo que oigo decir y lo que me dice que diga, eso digo. Entonces Él se retiraba a orar y dice que su sudor era como gotas de sangre, porque imagínate, te voy a poner un ejemplo muy breve y sustancioso. Si tú como padre cargas a veces la responsabilidad de tus hijos, y cuando no los has guiado bien, y cuando tu matrimonio ha sido disfuncional, o cuando tus relaciones no han estado bien, y eso repercute en la manera de accionar de tus hijos, imagínate la responsabilidad, porque sabes que vamos a dar cuentas. Jesucristo cargó en Él tus pecados, mis pecados y los pecados de toda la humanidad. Si con una familia es difícil, ahora imagínate con todos los habitantes de un planeta, hermano. Jueves de arresto, lo arrestaron por ti y por mí. Arrestar quiere decir privación momentánea de la libertad, ¿sí? Pero después, o cuando se le comprueba que ha cometido un ilícito, cuando ha cometido un delito, pero el mismo Pilato y el mismo Herodes dijeron: no encontramos en él ningún delito, en él, pero en ti y en mí sí, hermano. O sea, los que éramos dignos de arresto, ¿sí? Los que éramos dignos de ser encarcelados éramos tú y yo. Los que éramos dignos de ser sacrificados o crucificados éramos tú y yo. Mas sin embargo, Él puso su propia vida en expiación por ti y por mí. Jueves de arresto, y fue a la cruz del Calvario voluntariamente. Dice: nadie me quita la vida, yo la pongo voluntariamente y la vuelvo a tomar. Viernes de crucifixión, ¿sí? Él fue a la cruz del Calvario
Y no fueron los clavos los que le retuvieron, no fue el desgaste o la deshidratación física que había sufrido, no fueron los latigazos, no fueron las laceraciones, fue el amor por ti. Fue el amor por ti y por mí lo que hizo que se sostuviera en la cruz del Calvario, porque incluso los mismos que lo crucificaron le dijeron, criticándolo: si eres Dios, sálvate a ti mismo. Mucho has hecho por todos estos que te siguen, ¿por qué no te salvas a ti? No se bajó de la cruz por ti y por mí. Sábado de gloria. ¿Por qué? Porque iba a suceder algo grandísimo, hermano, para que tú y yo viviésemos en paz. Hoy domingo glorioso, porque lo que nadie esperaba sucedió, y aquí nos vamos a abocar. Pero si lo leemos ahorita, la hermana Rocío tuvo a bien leer el pasaje del 24 de Lucas, capítulo 24, y te voy a pedir que te ubiques ahí. Lucas 24. Voy a ser muy breve, hermano. ¿Ya lo tienes? El primer día de la semana, ¿si estás conmigo? Muy de mañana, voltéame a ver, por favor. Aquí debemos de entender que el primer día de la semana es domingo, ¿sí? Es domingo como hoy. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron, ¿qué? Removida la piedra del sepulcro. Todo, hermano, voltéame a ver. Todo esto es significativo, lo leemos aquí y es historia. Pero para que cobre mayor relevancia, ¿sí?, lo que vamos a ver, ¿sí?, es necesario, ¿sí?, hacer un poco de historia o regresarnos un poquito de la historia para ver por qué es importante lo que vamos a ver ahorita, por qué es importante para ti, por qué es importante para mí. Porque en aquellos días, ¿sí?, cuando Dios llegó hasta Dios el clamor de los pecados de todo el mundo, dispuso una cosa y trajo a la tierra un diluvio por el cual destruyó prácticamente la totalidad de los seres humanos, menos unos pocos. ¿Por qué? Porque la tierra estaba llena de violencia, estaba llena de mentira, estaba llena de maldad, estaba llena de pecado, estaba llena. Entonces, hoy no estamos de alguna manera diferente, hermano. No estamos bien como humanidad, no estamos bien como sociedad, no estamos bien como familia. Pero el Señor, en su grande misericordia, dice: ya no volveré a destruir la tierra con agua. Y antes de que esto suceda, nos da una oportunidad. Yo lo que te pregunto es esto, hermano: ¿es tan difícil vivir bien? ¿Es tan difícil estar en paz? ¿Es tan difícil tener tranquilidad? ¿Es tan difícil vivir en armonía? ¿Es tan difícil entendernos y ponernos de acuerdo? ¿Será tan difícil? Prueba palpable de ello, la respuesta contundente para ti, para mí: sí, lo ha sido, hermano. Porque tú y yo estamos aquí, hermano, no por virtuosos, no porque hayamos demostrado saber o poder vivir bien y conducir nuestros pasos, mucho menos los de las familias que están a nuestro cargo. Ha sido muy difícil. Por eso hoy es un día tremendamente importante para ti y para mí. Dice: y hallaron removida la piedra. ¿Si estás conmigo? Y hallaron removida la piedra. Lo importante no es que leamos o tomemos la palabra que aquí está como algo histórico, sino como algo significativo. Porque dice la Biblia que tú y yo, cuando procedemos mal, tenemos la mente cauterizada, ¿sí? Tenemos el corazón cauterizado y la mente entenebrecida. Porque a veces podemos y tenemos todos los recursos para vivir bien, mas sin embargo no lo logramos. Ahora, esto ya te lo he repetido en varias predicaciones. Vivimos
muy, pero muy por debajo del estándar de vida que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario para ti y para mí. Porque en Isaías 53, no lo busques, dice que Él llevó todos nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿sí? Él molido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga nosotros fuimos curados. O sea que todo lo que perjudicaba o todo lo que entorpece que tú y yo vivamos bien, no como individuos solitarios, sino como familias, como sociedad, como naciones, como pueblos, ya está logrado. Nada más que ¿por qué no lo tomamos? ¿Por qué no nos apropiamos de todas esas cosas que ganó Jesús en la cruz del Calvario? Y esto que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Esto que vamos a hacer el día de hoy te abre las puertas, hermano. Te abre las puertas. Porque voy a adelantarme tantito, porque dice: esta es la sangre de un nuevo pacto que hago yo con ustedes. Ahora ya no tendrán que hacer más sacrificios, holocaustos, lunas nuevas, días de reposo. Para mí ya las tengo aborrecidas. O sea, fiestas solemnes las tengo aborrecidas. Es mejor obedecer a Dios que la grosura de los carneros. Es mejor apegarse a lo que Dios ganó a través de su Hijo Jesucristo. Y es tan sencillo, hermano. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué cuesta tanto trabajo que se ponga de acuerdo el esposo con la esposa? ¿Por qué cuesta tanto trabajo que los hijos respeten a sus padres? ¿Por qué cuesta tanto trabajo que nos sujetemos a las autoridades? Porque hay en nosotros algo que es muy inherente, ¿sí? Y que lo traemos y que lo venimos arrastrando por generaciones. Por eso es importante este día. Porque este día tú y yo tenemos que resucitar. Tenemos que resucitar. Todo lo que hizo Jesucristo, todo lo que le pasó a Jesucristo, nos tiene que suceder a ti y a mí en la manera simbólica. Ahora, fue hallada removida la piedra, dice, del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Que ciertamente tú puedes estar encerrado en tus problemas, puedes estar encerrado en tus vicisitudes, puedes estar encerrado o encapsulado, ¿sí?, en unos problemas a los cuales tú no le ves la luz. Pero viene Jesucristo con su poder y remueve la piedra, ¿sí?, de tu soberbia, remueve la piedra de tu altivez, remueve la piedra de tu resentimiento, remueve la piedra de tu falta de sensatez, remueve la piedra de tu ignorancia y te da sabiduría para que sepamos cómo proceder, hermano. Por eso es tan significativo el día de hoy. Es tremendamente espiritual y tremendamente importante que tú y yo sepamos, y tú también que me ves, por qué Jesucristo se dejó crucificar. Se dejó crucificar. Acompáñame, por favor, al libro de Levítico, por favor. Capítulo 4. Ponle un dedo en Lucas. Va a ser muy breve. Pero acuérdate que anteriormente todos los seres humanos se regían por una ley. El que hacía estas cosas por ellas vivirá, pero no tenía efecto alguno en la conciencia, ¿sí?, ni en el corazón de los seres humanos. Así como tú puedes leer la Biblia o puedes estar sujeto a las autoridades de allá, pero no hay nada que te remueva tu conciencia, no hay nada que te transforme, no hay nada que te convenza, ¿sí?, de que estás actuando mal, de que estoy actuando mal. Tiene que ser algo sobrenatural, tiene que ser algo que no está en ti, que no está en mí, sino que proviene de lo alto, proviene de aquel que quiere que tú y yo cambiemos para gloria suya. Amén. Capítulo 4 dice aquí: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare, no tan solo los de Israel pecan, hermano. Pecan los de México, pecan los de Estados Unidos, pecan los de Varsovia, los de la URSS, pecamos todos. Entonces esta palabra es para todos. Cuando alguno pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere algunas de ellas,
Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro, ¿qué? Sin defecto. ¿Para qué? Para expiación. Para expiación. Y así tú puedes seguir. Regrésate a Lucas, por favor. Tenía que ser alguien que se sacrificara sin defecto. Y esto no era más que sombra de lo que había de venir. El Señor, viendo que todo este tipo de sacrificios no cambiaba el comportamiento de los seres humanos, puso otra cosa. Mandó a su Hijo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que tú y yo tengamos la opción del cambio. Ahora, ¿qué resucitar? ¿Qué resucitar? Resucitare. ¿Sí? Resucitare. Re es un prefijo que indica que se tiene que volver a repetir, volver a suscitare. Dice aquí, despertar, volver a despertar, volver a la vida, volver a la vida. Ahora, vamos a seguir leyendo. Capítulo 24, 4, perdón. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Voltéame a ver, por favor. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Qué relevancia tienen estas frases para ti y para mí? En aquellos tiempos le decían: ¿por qué buscas aquel entre los muertos? Aquel que dijo, nada más que no le entendimos, que destruyeran ese templo y en 3 días lo iba a volver a edificar. Ahora está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. ¿Sí? A veces queremos buscar entre las cosas pasadas de tu familia y de mi familia, entre las cosas muertas, queremos encontrar la solución a la problemática existencial presente. No puede ser. Nos acogemos a una filosofía de la vida que nunca le dio resultado a nuestros padres. Tiene que haber un cambio, pero para que haya un cambio tiene que haber un renacer, tiene que haber un despertar, tiene que haber una resurrección, tiene que haber una renovación, tiene que haber una restauración, tiene que haber un volver a la vida, pero a una vida abundante en Cristo Jesús. Y eso no lo podemos hacer tú y yo. Por más que nos esforcemos, tú y yo nunca seremos tan buenos, ¿sí?, como para pretender cambiar por nuestras propias virtudes. No somos virtuosos delante de Dios. Tenemos que anunciar las virtudes de Él, que nos llamó de las tinieblas a su luz. La virtud tuya y la virtud mía no nos ha permitido conducir bien a nuestra familia. Por eso el Señor nos escogió de lo vil, de lo necio, de lo menospreciado, de lo que no es, para darnos la oportunidad de un nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 3. Alguien que tenía profundo conocimiento de la ley y tenía profundo conocimiento de la vida, porque ya tenía ciertos años y era maestro, ¿sí?, sabía, entendía y comprendía, mas sin embargo le estaba vedado y le estaba velado entender lo que Cristo le decía. Cristo le dijo a Nicodemo, como te dice a ti: es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo no entró, le dijo: tengo que entrar nuevamente al vientre de mi madre. No, tú naciste de la carne, tú abriste matriz y has sido formado por el mundo, por la filosofía de tus padres, por los apegos de tu padre, por lo que ha leído tu padre, por lo que ha leído tu madre, por la forma en que la educaron, por la forma en que la formaron. Y por eso estás así. Y por eso están así todos ustedes. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Necesitas nacer del Espíritu. Pero no es así de sencillo. No es así de sencillo. Mira, Cristo en esta semana, antes de que llegara a la resurrección, primeramente fue criticado porque muchos no creyeron en su ministerio. Los mismos apóstoles, sus mismos hermanos no creían en él. Cuando tú te acercas al cristianismo, te van a criticar,
porque piensan que estás traicionando la religión de tus padres. Ciertamente es religión, es filosofía, es tradición, pero el Señor en el libro de Mateo dice: este pueblo, estas familias de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, porque se aferran a viejas tradiciones. Aunque están viendo los resultados desastrosos, siguen con sus tradiciones. Ahora, fue criticado, tú también vas a ser criticado. Cuando dejes todo aquello vano, cuando dejes todo aquello que no sirva, vas a ser criticado. Ese es el proceso antes de llegar a la cruz y antes de morir, antes de ser sepultado y antes de resucitar. ¿Qué más? Fue perseguido. Fue perseguido. ¿Por qué? Por su manera distinta de pensar, por su manera distinta de hablar, por su moral distinta, por sus actitudes distintas. A ti te van a decir, te van a perseguir las críticas, las murmuraciones, te van a marginar. Cuando tú ya no convivas con ellos, cuando ya no aceptes chistes de dobles sentidos, cuando ya no aceptes ver películas pornográficas, cuando ya te apartes aún de tu propia familia, porque sabes que tu familia está mal, vas a ser perseguido. A Jesús lo arrestaron, a ti también te van a arrestar. No te van a confinar a una cárcel, pero sí te van a meter a la congeladora, a tu propia familia. Cuando hagan fiestas, a ti ya no te van a querer invitar porque eres el aguafiestas. ¿Por qué? Porque no participas con ellos en el mismo desenfreno y te ultrajan. Te van a arrestar, quiere decir que te van a marginar, te van a confinar. Tú ya no vas a estar presente, para ellos ya no existes, porque ya no piensas igual que ellos. A Jesús lo arrestaron porque pensaba diferente, vino a cambiar las costumbres y las maneras de vivir de aquel tiempo. Y el mismo Jesucristo les dijo: si las cosas que yo destruí, estas mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Cuando tú seas criticado, perseguido, arrestado, quiere decir que vas caminando bien. El mismo Miguel de Cervantes Saavedra, a través de una obra literaria que se llama El Quijote, decía el Quijote, le decía a su escudero, le decía al escudero: Señor, los perros ladran. Quijote decía: Sancho, deja que los perros ladren, es señal de que vamos caminando, de que vamos avanzando. A veces tu familia, mi familia, los amigos, tus amigos, ¿sí? Pregúntate o pregúntame cuántos amigos me quedaron por seguir la verdad. Pregúntame cuánta familia nos quedó o con quién hacemos convivencia. El día de hoy, nada más que si tú cedes o retrocedes, eres partícipe y copartícipe de las obras infructuosas. Eres criticado, perseguido, arrestado. Ahora, también Jesús fue enjuiciado, pero injustamente, hermano, porque no se halló delito. Como cuando tú vienes y te vuelves adepto del cristianismo y te vuelves seguidor de Cristo, te van a enjuiciar. Te van a enjuiciar y van a emitir juicios injustos. ¿Por qué? Porque te van a tratar de fanático religioso, te van a tratar de espantado, te van a tratar de agachón, te van a tratar de muchísimas cosas. Y máxime cuando te vean en el libro y a todo le des respuesta bíblica, es porque tú estás aceptando que tú nunca tuviste la sabiduría, tú nunca tuviste la habilidad, tú nunca tuviste la virtud para poder guiar tus propios pasos. Y de ahora en adelante te agarras firmemente de alguien que tiene el poder, la sabiduría y tiene la intención, porque así lo demostró, de guiarte por una senda de justicia por amor de su nombre. Vas a ser enjuiciado. ¿Y por quién vas a empezar a ser enjuiciado? Dice la Escritura: porque los primeros enemigos tuyos van a ser los de tu casa. Y no te espantes, no te espantes. ¿Por qué? Porque para que llegue la fe a una casa tiene que comenzar por alguien. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, claro que el que es nuevo en Cristo se tiene que apartar de las cosas viejas.
Hechos 16:31, le dijo el Señor Jesucristo: si tú, aparte de ser perseguido, enjuiciado, arrestado, no retrocedes, yo te doy la promesa de que si tú crees en mí, serás salvo tú y tu casa. Uno a uno los iré trayendo, todos a su debido tiempo, porque no hay quien se resista a mi poder. No hay quien se resista, hermano, a que cuando tú estás demostrando con hechos de que vives bien, no que no tengas problemas, problemas los tenemos todos, pero tenemos un poderoso aliado que nos ayuda en nuestra humana debilidad y podemos sortear cualquier tipo de circunstancia, peripecia, cualquier tipo de problema, porque Él es nuestro ayudador. Vamos a ser sentenciados. El mundo, principiando por tu familia, ya nos ha sentenciado, hermano. Estábamos sentenciados antes de conocer a Jesucristo, porque nosotros éramos reos de muerte. Estábamos muertos en pecado y había una sentencia de muerte sobre nosotros, pero no tan solo la muerte física, hermano. Andábamos muertos en los pecados. ¿Por qué? Porque no hallábamos solución a la problemática: divorcios, pleitos, faltas de armonía, disoluciones, alcoholismo, drogadicción, prostitución infantil, pornografía infantil, sedición, amotinamiento, maldad. Todo eso, hermano, que hasta el día de hoy impera. Hay una sentencia sobre todo aquel que no se acerca a Jesucristo. La sentencia es muerte. Muerte. Ahora, ¿qué más? Fue crucificado. Crucificado. Ahora, ¿pero por qué lo crucificaron a Él? Si en Él no se halló pecado. Te pregunto, ¿tú y yo sí merecíamos? Sí, hermano. Porque si la ley decía: no se allegue ningún varón a pariente próxima cercana, nadie verá la desnudez de su padre, de su madre, aquel que le faltare el respeto a su padre muera irremisiblemente, aquel que trabaje el día de sábado sea lapidado, ¿sí? Aquel que camine el día sábado más de 700 pasos, aquel que no se lave 7 veces las manos antes de comer, aquel que esto y aquel que esto, todo era muerte, hermano. Todo era muerte. Pero ahora el Señor a ti y a mí nos da una nueva expectativa. Hoy es un día glorioso. El Señor fue crucificado, pero también es historia, y una historia que tal parece que está pasando de moda, hermano. ¿Por qué? Porque se recuerda con tremendos espectáculos, mas sin embargo no creo que haga mella en la conciencia, en los corazones de las personas, cambiando las voluntades, porque seguimos viendo muchísimas cosas, hermano. Pero a ti que estás el día de hoy aquí, no es tan difícil. El Señor quiere que crucifiques diariamente cada una de tus pasiones, que crucifiques cada uno de tus sentimientos adversos. El Señor quiere que crucifiques tu antigua manera de pensar, que crucifiques tu manera antigua de proceder, que crucifiques cada una de las cosas que provocan maldad y que te provocan desavenencias para tener una vida abundante, que las crucifiques diariamente. Pero ahora hay ventaja, hermano. Tú ya no tienes que ser clavado, tú ya no tienes que ser azotado. Ahora Él te pide que voluntariamente lo hagas. Por eso yo te decía, es difícil vivir bien. Para ti, para mí, sí, hermano. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: yo sé que ustedes no pueden sobrellevar muchas cosas de las cuales yo les estoy diciendo hoy, porque no las entienden, pero no los voy a dejar solos. Ahora, seguimos con la crucifixión. Fue crucificado, fue muerto. Voltéame a ver. Crucificado y muerto, porque se podía haber quedado ahí, crucificado, y lo podían haber bajado en agonía y haber seguido viviendo. No, pero murió. ¿Y por qué murió? Para demostrarte a ti y a mí que no basta con que tú crucifiques, ¿sí?, tus maneras de pensar,
Porque a veces podemos tener falsas humildades, falsos arrepentimientos, falsa moral, falsa conciencia, sino que todo aquello que causa mal tiene que ser muerto, hermano. Tiene que ser muerto de una vez y para siempre, crucificado y muerto. Pero no basta, no bastó. Muerto, crucificado y muerto. Dice, todavía no me van a entender, dice Jesucristo. Tiene que ser crucificado, muerto y sepultado, donde no haga daño, donde tus pasiones, tu manera de pensar tiene que ser enterrado para que no resucite eso, sino que seas sumergido en las aguas del Espíritu, sepultado para el mundo, pero resucitado para Cristo, en una nueva criatura, en una nueva forma de ser, en una nueva expectativa de vida, en una nueva conciencia, en una nueva moral que vas a adquirir en ese momento. No, que Él te la va a ir dando, porque te va a hacer entrar en un proceso criticado, perseguido, arrestado, enjuiciado, sentenciado, crucificado, muerto, sepultado. Hasta aquí, todo eso tiene que ocurrir en tu vida y en mi vida, hermano. Pero lo más glorioso que viene es resucitado, hermano. Como el día de hoy, ningún efecto hubiera tenido si Jesucristo no hubiese resucitado. ¿Qué caso tiene que tú y yo seamos sepultados, perseguidos, ¿sí? Que seamos criticados, murmurados por nuestra antigua manera de ser? La tenemos que crucificar, la tenemos que hacer morir, la tenemos que sepultar, pero el cambio tiene que ser manifiesto, hermano. El cambio tiene que ser notorio en tu vida y en mi vida. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu Santo de Dios es el que nos va a ayudar en nuestra humana debilidad. Él te va a decir, acuérdate que eso es lo que hacías antes. Acuérdate que esa era tu manera de pensar anterior. Jamás te va a dejar ser tentado, y junto con la tentación te va a dar la salida, te va a dar el poder, te va a dar la energía, te va a dar la vitalidad, te va a dar la elocuencia, te va a dar todo lo que tú necesites para que salgas triunfante, vencedor, conquistador de una nueva vida, así como lo demostró Jesucristo. Por eso les decían los dos varones, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan a Jaime Martínez entre los cañaverales si ya no es alcohólico? ¿Por qué buscan a fulano de tal en medio de los drogadictos si yo lo rescaté? ¿Por qué buscan al padre de familia por allá cuando ya lo reintegré a su propio hogar? ¿Por qué buscan un hogar disfuncional cuando ya lo integré? ¿Por qué buscan familias desavenidas cuando yo vine a amalgamarlos? Ahora ellos viven porque yo vivo. Ahora ellos han resucitado, han sido restaurados. Yo les he renovado, restituido, restaurado. Todo lo que tenga es un volver a comenzar, suscitare, volver a empezar una nueva vida. Ahora, lo importante es esto, hermano, de este día. ¿Lo quieres? ¿Lo anhelas? ¿Lo deseas? Ahora, mucha gente dice, ¿estás dispuesto a pagar el precio? No, el precio ya fue pagado, hermano. El Señor nada más quiere que dispongas tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón y que vean tus ojos por mis caminos. Todo aquello que tú perdiste, el respeto, la dignidad, la moral, todo aquello que es de tremendo valor, ¿sí? Tal vez haya cosas que ya no te voy a devolver, como tu familia, pero voy a hacer que tengas la estatura moral para que te respeten aún después de haber fallado. Aquellos que han sido arrestados y que han salido de condenas y sentencias en las cárceles, hoy en día están predicando el evangelio. Aquellos que se han levantado de la drogadicción, hoy en día están predicando el evangelio. Aquellos que han sido levantados del alcoholismo, hoy están predicando el evangelio. Aquellos que han sido levantados de los hospitales,
están predicando el evangelio porque aprovecharon la resurrección de Cristo y se lo apropiaron, hermano. Cuando tú te levantas cada mañana, hoy es la entrada a una nueva forma de vida. Hoy es la oportunidad de un nuevo pacto. Hoy vamos a comer del cuerpo y vamos a beber de la sangre, pero ya no de un macho cabrío sin defecto, ahora de un cordero de Pascua que se entregó voluntariamente por ti y por mí. Alguien que fue enviado por el Padre para sacrificio por ti y por mí, pero lo hizo voluntariamente y lo hizo en forma de hombre para comprobarte a ti y a mí que sí se puede vivir sin pecar, que sí se puede cambiar de una idea errónea, que sí se puede cambiar y modificar la moral, que sí se puede tener una nueva manera de pensar, que sí se puede vivir bien, que sí se puede, si lo anhelas, si lo deseas. Y lo más importante, llegó el momento en que el mismo Hijo de Dios, el mismo Jesucristo dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, hazla pasar, porque como ser humano estoy sufriendo mucho, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tú estás dispuesto, el Señor te ayuda en tu humana debilidad. Te pregunto el día de hoy, ¿hay cosas en tu vida que todavía valen la pena morir, ser sepultado y resucitado para Cristo? Claro, hermano. El solo hecho de gozar un día más de vida es para cumplir el propósito por el cual estamos tú y yo. Grábate bien esto que te voy a decir. El propósito de estar tú y yo aquí el día de hoy y vivir un día más no es tu familia, que te tienes que entregar a ellos, no son tus hijos, sino hacer las buenas obras para las que fuimos creados. Tú y yo tenemos un propósito más grande de parte de Dios. El Señor quiere que tú y yo estemos en aquel día con Él. Quiere que tú y yo descendamos con la nueva Jerusalén a reinar aquí, donde ya no habrá más gemido ni habrá más dolor. Ahora, lo más importante también, fue sepultado, fue muerto, sepultado, crucificado, ¿sí? Resucitó, pero se apareció, fue visto, se apareció primero a unas personas, después a 500. ¿Por qué lo hizo? Cuando tu manera de pensar cambie, cuando tu vida cambie, cuando tu moral cambie, cuando tú seas integrado a tu familia, exhíbete, exhíbete al mundo y dile: Cristo me transformó, Cristo me cambió, Cristo nos hizo una nueva familia, Cristo me hizo perdonar y ser perdonado, Cristo hizo de mí un nuevo hombre, una nueva mujer, que no tan solo se conduele, sino que le duele ver el dolor ajeno. Cristo hizo de mí. Exhíbete, hermano, y verán los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová, el nombre de Cristo es invocado sobre ti. Y cuando tú les muestres el camino, va a haber muchos que van a ser salvos por la palabra que tú les vas a hablar. Pero también les vas a tener que decir cómo fue el proceso, cómo fuiste criticado, perseguido, arrestado, enjuiciado, sentenciado, crucificado, muerto, sepultado, pero también resucitado para Cristo. El día de hoy, ¿qué oportunidad tienes? Toda, hermano, toda. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Decir: Señor, heme aquí. Esa palabra yo la hago mía. Estoy harto de vivir bajo mi propia filosofía. De la pared para allá, incluyendo al pastor, aquí habemos puros ignorantes, hermano. Amén. No sabemos nada de las cosas de Dios. Tenemos que ser enseñados por Dios, conducidos por Dios, restaurados por Dios, vivificados por Dios, renacidos por Dios. Y por eso el Espíritu Santo de Dios hoy te quiere hacer una propuesta. ¿Quieres resucitar con Cristo hoy? Ponte de pie, por favor. Algo que sucedió, ya por último,
después de haber testificado de su resurrección, lo más importante es que fue ascendido. Y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. A ti que me ves, a ti también el Señor te da la oportunidad de que tu vida cambie juntamente con la de tu familia. No sé en dónde estás y no sé qué situación estás atravesando, pero todo se puede solucionar con una frase, ¿sí?, con una oración de aceptación. Si tú dispones tu corazón a repetir conmigo: Señor Jesús, quiero que entres a mi vida. Sé el Señor tú, señoréate sobre la vida mía y la de mi familia. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Si has hecho esta oración, el Señor te recompensará. Cuando el Señor ascendió, es para que tú y yo tuviésemos oportunidad. Hoy tú vas a tener la oportunidad de volver a repetir. Decía: haced esto en memoria de mí cuantas veces sea suficiente.